Ya son las 11 de la mañana con 7 minutos. Para nosotros siempre es un placer estar en contacto contigo. No te olvides seguirnos en las redes sociales porque estamos en vivo en nuestras plataformas digitales, en Facebook de Radio Platinum. También estamos en vivo en nuestra página web www.ecuadorradio.es y estamos en vivo también en nuestro YouTube de Radio Platinum. Suscríbete en nuestro canal para que puedas acceder a todos los videos. Si tienes preguntas, dudas, sugerencias o simplemente quieres enviarnos un saludo, lo puedes hacer al 098-332-3335. Nos puedes escribir o enviar notas de voz. En este momento, amigos, ya estamos junto a Marco Núñez, cofundador de Cupuna y experto tributario. Queremos hablar sobre las 4 tarifas del IVA que se deben tomar en cuenta. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Bien, Valeria, gracias por este espacio. Un saludo a todos los radioescuchas y qué bueno que podamos hacer un poco de fomento de cultura tributaria. Totalmente de acuerdo. Bueno, a partir del 1 de abril de 2024 cambiaron las tarifas del impuesto al valor agregado IVA. Gracias a estas diversas reformas tributarias, tenemos 4 diferentes tarifas del IVA. 15%, 8%, 5% y el 0%. En esta mañana, Marco, quisiéramos saber cuáles son los productos y servicios que aplican para cada uno de ellos. Quisiera empezar tal vez con los productos que se van a gravar con el 15%. Buenísimo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que justamente habían 2 reformas tributarias sobre el IVA. El primero lo pasaba del 12 al 13, gracias a la ley de combate al conflicto armado, y luego a través de un decreto ejecutivo el presidente incrementó esta tarifa del 13 al 15% únicamente para este año 2024. Además, tenemos que entender que todos los productos están grabados con IVA 15% ahora, siempre y cuando tengan justamente un valor agregado. Es decir, por ejemplo, si compramos alimentos en estado natural, son 0% de IVA. Pero si ya los transformamos a un plato de comida o lo compramos en algún restaurante, pues ya se graba este impuesto. Del 15%. Exactamente. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que este IVA se graba en todas las etapas de comercialización. Es decir, el fabricante lo vende al mayorista con el 15%, igualmente el distribuidor lo va a pasar a sus minoristas y los minoristas al cliente. Entonces, por eso es tan bueno el incremento en términos de recaudación para el Ecuador de este impuesto. Muy bien. En cuanto a los alimentos, Marco, sabemos que hay 115 productos que integran la canasta básica, pero que solo 21 se aumentará el precio. ¿Cuáles son? Quiero que nos menciones Son algunos. todos los que no son realmente de primera necesidad. Por ejemplo, los aceites vegetales sí lo son, pero excepto el aceite de oliva. Entonces, como esto se lo considera un poco más como un bien de consumo, no sé, más de nicho, por así llamarlo, no tiene estos beneficios. Igualmente, vemos en otros casos, por ejemplo, las nueces regularmente no tienen esta ventaja cuando ya son, yo que sé, gratinadas, achocolatadas. Pero bueno, como les digo, siempre y cuando ustedes compren el producto o el alimento en forma de estado natural, así sea esto congelado, como regularmente compramos el pollo o la carne, no habrá un incremento. Pero una vez que ya tenga un tratamiento adicional, grabamos el 15%. El incremento. Ok. También aplica, Marco, para productos de higiene personal, por ejemplo, jabones, shampoo, cremas para la piel. Exactamente. Todo lo que es pasta dental, higienes. Pero otra cosa que también hay que recuperar. Desodorantes, perfumes, talco, como bienes suntuarios, que creo que, bueno, tal vez el perfume podría entrar, pero el resto es del día a día. Claro, no se puede salir de la casa sin algunos productos. Pero hay una cosa que se reformó en la ley de fortalecimiento de la economía violeta, y es que todos los productos de higiene femenina, ellos llegan ahora con un 0%, ya no graban el 15%. Toallas higiénicas, perfecto. Correcto, entonces tampones y todo, las copas menstruales. Entonces esto es una muy buena noticia. Al 0%. Al 0%. Eso es importante saberlo. Sí, sí. En cuanto a electrodomésticos, el impuesto del 15% también aplica. Sí, electrodomésticos, tecnología, laptops, celulares, todo esto incrementó a partir del 1 de abril. Y bueno, entre todas estas noticias de incremento de precios, fue muy buena la última semana de abril de marzo para los comercios, porque todo el mundo quería pagar 12% de IVA, entonces compraron muchos electrodomésticos, muchos celulares. Entonces, en una parte,
dinamizó exactamente el comercio en un mes que tal vez como marzo no sea tan bueno como mayo por el Día de la Madre o Navidad. Entonces tuvo ese efecto positivo, pero de ahí entendemos de que todo se encarece en un 3%. Y algunas cosas que tienen el 0% igual se encarecen, porque el combustible que utilizan para el transporte, tanto el diésel, el extra, el ecopaís, la super, sube al 15%. Entonces se prevé también que va a haber un incremento, así sean productos con tarifa 0%, entre el 2.4 o 2.5%. Perfecto. La ropa, autos, motos, bicicletas, baterías. Neumáticos también, ¿verdad? Sí. Aumenta el precio. Yo creo que es más sencillo ver que no tiene IVA, porque como digo, es un ya vamos bastante allá, universal. Ya vamos allá. Pero de ahí sí, todo se encarece. Todo. Streaming también. Todo. Es increíble lo que el SRI comienza ya a grabarnos. ¿Y los planes de servicio telefónico también? Todo. Netflix, HBO, 20, Movistar, todo lo que se imaginen, comienza a ingresarse con el 15% a partir de este mes de abril. Muy bien, ahora quisiéramos saber qué pasa con los servicios turísticos, Marco. Perfecto. Esto también es gracias a reformas tributarias que buscan el fomento del turismo nacional. Eso hay que tenerlo muy en claro. El turismo debe ser a nivel de región Ecuador y solo se va a dar en ciertos feriados. Previo a que... No en todos. No en todos. Tenemos que estar muy alertas a que exista un decreto ejecutivo que reduzca la tarifa del 15%, que actualmente están grabados, al 8%. Y aquí encontraremos pues servicios de alojamiento, de transporte, de alimentación, de guía turístico, de justamente visita a parques naturales, todo lo que podamos justamente considerarlo como turístico. Y además deben tener un aval por parte del Ministerio del Turismo o las entidades municipales que justamente vigilan este tipo de actividades, como aquí en en Quito, es el Quito Turismo. Muy bien, entonces, si bien el IVA se reducirá al 8% para estas actividades turísticas, una vez que culmine este feriado nacional, el impuesto se incrementará de manera general otra vez al 15%. Sí. Solamente en esta etapa, ¿verdad? Por ejemplo, en esos 3, 4 días. 1, 2, 3, hasta 4 días. Correcto. Hay una cosa que también hay ahora como un beneficio, pero es para los extranjeros que vienen en paquetes de turismo receptivo, es decir, que vienen directamente de otros países hacia el Ecuador. Ellos pagarán una tarifa 0% por todos estos bienes, porque buscamos justamente que integren las filas de los turistas ecuatorianos, pero sobre todo los extranjeros que traen otro tipo de inversión. Y dentro de estas actividades turísticas, Marco, incluye también la transportación, por ejemplo, aérea, marítima, terrestre. Sí, correcto. Todo. El alquiler de vehículos también. El alquiler de vehículos, sí, por supuesto, también está ahí. No importa si lo toman de gama baja, gama media, gama alta, es 8%. Ya, muy bien. Ahora vamos a la tarifa del 5% del IVA. Solo serían entonces para materiales de construcción. ¿Para qué más? Muy bien. Aquí hay que ser muy específicos porque adicionalmente el SRI lanzó una resolución donde tiene un listado donde tiene la categoría y la subcategoría de más o menos una veintena de productos que componen lo que llaman los constructores una obra gris, es decir, antes de los acabados de construcción. Aquí vamos a ver varillas de hierro, cemento, bloque, ladrillo y todos los componentes que necesitamos para justamente fabricarlos. Entonces esto lo que supone es que vamos a tener en próximas construcciones o conjuntos habitacionales precios más asequibles para la familia ecuatoriana y que pueda comprar pues una vivienda a un menor precio. Aparte de estos materiales que ya nos mencionaste, ¿cuál es el listado de materiales de construcción que va a gravar la tarifa del 5% del IVA? Como te digo, solo son 5 categorías. El uno es hierro, el otro es cemento, el otro es bloques, ladrillos y los compactadores que utilizan. Y dentro de esas 5 categorías tenemos subcategorías de, por ejemplo, el acelerador para hacer cemento, la arena, el ripio, todas estas cosas que vamos a utilizar dentro de la construcción. Es decir, que vamos a llegar a tener una casa o un edificio hasta el punto anterior a los acabados de construcción. Y de ahí ya dependerá de cada uno si toma acabados de construcción económicos, de precio medio o de lujo.
Entonces es importante de que nos demos cuenta que eso también va a ser un factor a tomar en cuenta al momento de adquirir una vivienda. Muy bien, entonces para que nos quede muy clara esta parte, la tarifa del 5% del IVA es únicamente para estos materiales de construcción, nada más. Sí, porque había una preocupación muy grave dentro de los ferreteros o de las personas que venden este tipo de materiales de construcción. Como no existía ningún tipo de directiva, creían que íbamos a poner todo, las palas, los guantes, los cascos, todo lo que nos imaginábamos, la maquinaria constructora. Entonces por eso era tan necesario de que el SRI sea específico en qué graba y qué no graba 5%. De ahí el resto de cosas, un lavabo, un inodoro, todo esto seguirá grabando 15% y, como digo, eso ya entrará dentro de acabados de construcción. Estos materiales de construcción solamente nos ayudan para llegar hasta obra gris. Muy bien. En los artículos 55 y 56 de la Ley del Régimen Tributario Interno encontramos los bienes y servicios gravados con el IVA tarifa cero. ¿Cuáles son estos principales productos y también servicios? Perfecto, sí. En la normativa ahí tenemos el listado, son más o menos 20 de cada lado, y los más importantes, como hablábamos al principio, son la salud, la atención médica, los medicamentos, los ingredientes para justamente preparar estos medicamentos, en educación, los libros, las matrículas, el tema esto de los complementarios que vienen con los libros. No sé si ustedes se han dado cuenta, y a veces viene el libro con un CD o con un manual. Y estas cosas antes también grababan 15%, entonces ahora todo va al cero. La alimentación, por supuesto, todos los alimentos en estado natural. El transporte público también es 0%, entonces nos vamos a esperar un incremento en taxis, en carga, en buses. Y otra cosa que también hay que tener muy en cuenta son las cosas que se exportan. Tanto bienes y servicios que lleguen al exterior son 0%. Y aquí viene un tema de interés, porque el SRI está comenzando a controlar a todos los freelancers o a estas personas que trabajan desde el Ecuador para empresas extranjeras, desde sus hogares o oficinas de manera virtual. Entonces ellos, como están brindando un servicio al exterior, se considera una exportación de servicio y estos ingresos pues serán tarifa 0%. 0%. Pero grabarán impuesto a la renta como cualquier otro ingreso. Y por ejemplo los servicios artísticos, culturales, también son grabados con el IVA cero. Sí, justamente hay un acuerdo ministerial donde acoge a muchos de los servicios culturales y artísticos, el periodismo, la fotografía, espectáculos públicos, hasta bueno, ahí hay una cierta deferencia, porque si son pequeños, pues son 0%, si ya son masivos, cobran el 15%. Pero bueno, es muy importante para hacer ¿Cómo podemos identificar? Todo eso está dentro del acuerdo ministerial del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y nosotros tenemos que observar esas actividades económicas dentro de nuestro RUC. Esto es algo que tenemos que entender. Tenemos que actualizar nuestro RUC, poner estas actividades económicas que están dentro de este acuerdo ministerial para poder acogernos a esto. No es porque yo tengo un, no sé, RUC de venta de artesanías y no tiene nada que ver con cultura, o por lo menos no con los servicios que estamos hablando, y no podría venderlo con 0%. Entonces eso es muy interesante tenerlo en cuenta, y si tienen alguna duda, pues ahí también tienen las redes sociales de Cupuna para poder conversarlo y guiarles en una actualización en línea. Bueno, tenemos preguntas del público, nos escriben, voy a ver quién es, Luis nos escribe en este momento y nos dice, bueno, no voy a mencionar la marca, pero nos escribe la marca, nos dice que subió los precios originales y ahora cuestan un poco más que el precio anterior. Esto es una marca son proveedores mundiales de cemento. Bueno, esto es lo que hablábamos en otra entrevista también, donde se ve mucho la intención del empresario. Por ejemplo, aquí estamos viendo que existe una mala práctica, pero también puede ser justificado, porque claro, crear el cemento es 5%, pero transportarlo a través de un vehículo de estos gigantes no me acuerdo cómo se llaman, pero consumen diésel, que está al 15%. Entonces hay algunas cosas, como les digo, que sí van a incrementar entre un 2.5, 2.4%, y está básicamente justificado. Pero habían otras historias de
que a mí me gusta justamente compartirlas. Por ejemplo, las tiendas industriales asociadas, las tiendas TIA, congelaron sus precios en todo lo que es cosas para útiles escolares, porque ellos entienden que en la región costa están entrando un nuevo año lectivo y ellos, a pesar de tener estos incrementos de IVA, mantienen los precios y eso es muy loable. Entonces hay que nosotros como consumidores saber qué empresarios o sectores empresariales están poniendo pues el hombro también en esto, ¿no? De que tengo, a ver, mercadería que compré con 12, no tiene ningún sentido de que ahora con 15 la venda más caro. Es bueno, voy a despachar toda esta mercadería que la compré con un IVA inferior y luego cuando compre nueva mercadería, ahí recién aplicar este incremento de precios. Entonces ahí podemos darnos cuenta quién toma estas reformas tributarias como una excusa para subir precios y quienes pues trabajan de una manera un poco más ética, por así decirlo. Recién estaba viendo un comunicado de una de las pizzerías más famosas aquí en el país que decía: no te preocupes, no vamos a alzar los precios, correcto, nosotros vamos a asumir el precio del IVA. Y hay muchas empresas que se están sumando a eso. Sí, y la verdad que yo lo admiro mucho, lo aplaudo y como les digo, ustedes como consumidores, entréguense a las redes sociales, a los lugares donde puedan conseguir este tipo de información y apoyemos a estas entidades de que, como digo, bueno, puede ser parte de responsabilidad civil que tienen ellos frente a los consumidores. Entonces apoyémoslo y de ahí, si vemos justamente otros proveedores que ocupan este tipo de oportunidades para incrementar precios, pues dejemos de comprar o compremos menos. Todo viene desde nosotros que tenemos el poder adquisitivo. Exacto, tomar estas decisiones también porque ahora es importante el ahorro, sí. Es el consumo consciente que hemos estado hablando durante esta semana y nosotros decidimos. Sí, por supuesto, informémonos y tomemos decisiones informadas. Tenemos otra pregunta que nos dicen: ¿cuánto subirá la gasolina y el gas doméstico? 3%, todo sube 3%. El gas doméstico en algunas presentaciones no va a subir nada. Eso tienen que informarse directamente con su centro de acopio. Pero para los restaurantes, por ejemplo, es directo el 3%. Otra pregunta importante, Marco: ¿desde y hasta cuándo regirá el IVA del 15%? Tal vez se puede modificar este documento con un nuevo decreto y reducir el impuesto, o por lo contrario, aumentará con el tiempo. Bueno, esa es una gran pregunta. Como les digo, el decreto ejecutivo que está vigente corre desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces, entendemos también que este es un gobierno, por así llamarlo, de transición, ¿no? Tienen más o menos 18 meses y luego volvemos a las urnas para elegir nuevos dignatarios. Entonces ahí tendremos que esperar a quién elegimos y ellos serán a través de sus promesas de campaña los que nos dirán: subimos al 16, bajamos al 14 o nos mantenemos al 13, que es lo mínimo. Recordemos que ya no vamos a volver en ningún momento al 12, ya la ley está reformada, vamos a tener como un IVA mínimo el 13. Pero por lo menos tendremos 15% hasta fines de año. Hasta fines de año. Y prepararnos para eso entonces. Sí. Con el alza del IVA, ¿también cambia el rubro de algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto a la renta? No, son impuestos totalmente independientes. Lo que busca, como les digo, el Estado ecuatoriano es tener más liquidez, porque tenemos costos fijos muy altos y se están quedando algún tipo de también beneficios tributarios a favor de, por ejemplo, la tercera edad o los discapacitados. Ellos tienen este beneficio de devolución de IVA y no les han dado esta devolución desde el mes de octubre del 2023. Entonces, están muy atrasados. Entonces, parte de esta nueva recaudación no solamente va a ser utilizada para pagar sueldos o para infraestructura o obras públicas, sino también para ayudar a sectores sensibles como la tercera edad y los discapacitados. ¿Qué recomendaciones nos darías, Marco, ya para finalizar? Hay empresas que todavía les cuesta un poquito adaptarse. ¿Qué les recomiendas? Tal vez contratar a alguien experto que les pueda ayudar en el manejo de este incremento del IVA. Sí, en primero informarse, asesorarse correctamente. Cupuna, por ejemplo, es la aplicación móvil que hace declaraciones de forma automática. Nosotros trabajamos muy de cerca con inteligencia artificial y es lo que tenemos que hacer. Así como utilizamos ChatGPT para, no sé, ayudarnos en un resumen en las redes sociales,
utilicemos otro tipo de alternativas, ahora mucho más focalizadas para el cumplimiento tributario, como es Cupuna. Descárguenla, es totalmente gratuita los 30 primeros días y pruébenla y estoy seguro que les va a gustar mucho. Otra cosa es el tema de ahorro y planificación financiera. Si nosotros estábamos acostumbrados mucho a comprar a través de delivery o a comprar nuestros alimentos en restaurantes, lugares de comida rápida, ahora pues tal vez compremos nuestros alimentos en supermercados, mercados y preparémoslos en casa, correcto. Sí, no solamente nos va a ahorrar dinero, sino hasta nos va a ayudar en una mejor alimentación. Muy bien, gracias por los consejos. Hoy estuvimos conversando con Marco Núñez, cofundador de Cupuna y experto tributario. Hoy estuvimos hablando sobre las 4 tarifas del IVA a tomar en cuenta. Gracias por acompañarnos, Marco. No, Valeria, siempre un gusto. Gracias.